En una salitrera en el desierto seco de Atacama, Chile, registré en una foto este par de zapatos que pertenecieron a un rudo obrero del Caliche en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Chile era el gran exportador del salitre como abono agrícola y también para la fabricación de explosivos. Las salitreras forman parte de la gran historia del desierto de Atacama, el más seco del mundo. En sus salares, lagos que se secaron hace miles de años y dejaron depositado en su fondo las sales minerales, se encuentran capas de compuestos químicos de variado orden: litio, nitratos de sodio y de potasio, o sea salitre, y otros productos metálicos. Yo nací en ese desierto y le tengo un cariño entrañable. Chuquicamata fue mi cuna y aunque era una mina de cobre, tenía cosas comunes con las oficinas salitreras como el aislamiento, la sequedad del aire y una vida de familia sin alimentos frescos como las verduras, carnes, huevos, porque aún no existía la forma de transportarlos refrigerados. Ahora le llaman cadena de frío. Los obreros de esas pampas recibían su salario con fichas que solo valían en la misma oficina. En rigor no era dinero legal ni válido. Además, las compras las debían hacer obligadamente en ese mismo lugar porque el único mini market, o sea la pulpería, era del mismo dueño. No podían ahorrar. En consecuencia, al tener solamente esas fichas inválidas legalmente, todo ello con la indiferencia y complicidad de las autoridades legislativas, judiciales y ejecutivas de la nación, era claramente una forma de esclavitud. Desde la incorporación de ese territorio a Chile como botín de guerra de la contienda armada con Perú y Bolivia, 1879 y siguientes, se empezaron a explotar los yacimientos de salitre. Surge así el empresariado chileno y extranjero que se dedicó a la explotación y venta de este abono natural. Tuvo una época de oro hasta la década de 1930. Su decadencia se debió principalmente a la inversión de capitales alemanes que crearon en sus laboratorios el salitre sintético. Pero no he traído el tema para hablar de este floreciente negocio, sino de los seres humanos que han actuado a través de la historia siempre de igual talante, explotando a los otros hombres sin medir ninguna razón de valor ético o moral. Los obreros llegados desde el sur, campesinos en su mayoría, necesitados hasta el extremo, se desplazaban al desierto nortino en busca de mejores condiciones de vida para sus familiares. Chile no tenía ninguna legislación protectora de la clase asalariada, por ello eran abusados y explotados por los dueños de estas salitreras. Casas con menos de un mínimo de comodidad, ropas vendidas a precios abusivos, 12 y más horas de trabajo diario, sin escuela ni acceso a instrucción primaria, sin ninguna forma de salud preventiva ni menos curativa. Por tanto, había una alta mortalidad infantil y también fallecidos debido a las muchas ocasiones de accidentes laborales. En Chuquicamata, me da vergüenza reconocerlo, había hospitales, vacaciones legales, abastecimiento de alimentos y de vestuario más que aceptable. Todo era un lujo, dada la lejanía del origen americano y europeo de esos productos y sin restricciones aduaneras que los encarecieran. En compensación,
Curiosamente, tampoco había restricciones aduaneras en las exportaciones de los materiales pedregosos del cobre, que llevaban todo tipo de metales adicionales, los cuales eran separados en Estados Unidos: manganeso, plata, oro y muchos otros. Constituían una yapa de Chile. Yo, niño, nunca supe de la realidad que vivía la vestina gente de las salitreras. Igual que la llamada pacificación de la Araucanía, no era información pública, era el silencio cómplice de los gobiernos de turno y de la poca prensa escrita de la época. Sus vidas y penurias no formaban parte de los programas educativos. Ambos temas los conocí en mi vida universitaria y cuando en Santiago de Chile desperté al mundo cultural, social y valórico. Yo era feliz, con mis amigos corriendo y metiéndome en los mini tornados que se formaban en las tardes por las enormes diferencias de temperatura. El remolino nos envolvía y revolcaba tirándonos lejos de él. Equivalía a ir a los juegos y sentir los vaivenes de la montaña rusa o los juegos en que sentado desde una silla se circula por los aires. Era la adrenalina total. Los niños tienen la magia de ser felices siempre. Juegan con mucha imaginación y ésta los transporta a las mejores entretenciones. Seguramente corrían entre las piedras, hoyos y montículos de tierra calichera. En sus juegos se olvidaban de la miseria y del hambre, como lo hicieron los niños de Sarajevo, años 90, entre las ruinas de las bombas, o en Siria, aún en estos días del siglo XXI, entre las casas destruidas y los edificios semi-derrumbados. Para ser felices no se necesita plata, ni un entorno paradisíaco, solo imaginación, para ver una flor en la piedra, o un camioncito en un zapato viejo, o finalmente un caballo en un palo de escoba. Creo que con todo el sufrimiento de los padres explotados sin misericordia, los niños igualmente se las arreglaban para estar contentos con sus juegos. Qué triste, porque llegados a la adolescencia tendrían que incorporarse a la anónima masa laboral y esa sería otra vida. Y más triste aún, seguramente su único camino y expectativa de vida laboral. Pasar del mundo mágico, irreal, imaginativo y feliz al mundo real, terrenal, miserable y de explotación laboral sin futuro, pisoteada la libertad, la justicia y la igualdad, de oportunidades todas. Viendo la foto de ese par de zapatos, pienso cuánta historia habría sobre ellos. Tal vez mucho caminar, mucho sudor, muchas energías gastadas hasta el agotamiento y posiblemente una familia con algunos hijos, que en algún momento el padre, calichero, llevó cargado a tota, vocablo nortino para definir llevar un niño cargado en la espalda. Seguramente feliz de ver el mundo desde las alturas. Hacia 1914 ya había alrededor de 115 oficinas entre Iquique y Antofagasta y alrededor de 46.000 trabajadores con sus familias. El 21 de diciembre de 1907 se produjo la masacre de la Escuela Santa María de Iquique por parte del ejército, mandado por el gobierno central. Se estima que hubo entre 2.600 y 3.500 muertos por ametrallamiento en la Escuela Santa María, improvisado campamento que albergaba a los obreros
con sus familias venidos desde las oficinas calicheras de la zona. El objetivo fue acabar con la huelga, que pedía mejores salarios y dignas condiciones de vida. Los culpables, para consignar en la historia, fueron el ministro del Interior, Rafael Sotomayor, y el general Roberto Silva Renard, que ejecutó la matanza. Pero el máximo responsable fue el presidente de la República, que finalmente dio la orden, reconocido prócer de la historia, y que, para su honor y gloria, una importante avenida de Valparaíso recuerda su nombre, Avenida Pedro Montt. Así es, Chilito. Viene a mi memoria el canto a la pampa de Francisco Pessoa Vélez. Benditas víctimas que bajaron desde la pampa llenas de fe, y a su llegada lo que escucharon, voz de metralla tan solo fue.